ambiental. El DNU facilita, entre algunas otras cuestiones, la derogación de leyes de protección de tierras, de minería, de bosques. Para eso vamos a hablar con Raúl Montenegro, él es biólogo y presidente de la Fundación para Defensa del Ambiente. Raúl, bienvenido, buenas noches, ¿cómo le va? Germán Giachero lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto realmente. El gusto es nuestro, gracias por recibirnos, Raúl. En principio, ¿por qué se encienden las alarmas a raíz de este DNU del presidente Milei? Bueno, yo creo que las alarmas tienen ante todo una característica muy lógica. Tanto el DNU como el proyecto Ómnibus que se ha presentado. ¿Por qué? Porque realmente el primero no es ni por necesidad ni por urgencia. Y en cuanto a la ley misma, implica la cesión de poderes que en realidad no deberían ser concedidos. Entonces yo creo que la situación a nivel nacional sobre el DNU y sobre el proyecto ómnibus de ley son realmente delicadas y de una trascendencia, creo, histórica que no encuentra parecido ni siquiera en gobiernos dictatoriales. Con respecto a la parte de ambiental, es realmente en lo que hace el DNU, una de las leyes que se deroga es justamente la ley de tierras que permitía que tanto personas como corporaciones extranjeras puedan comprar tierras. Esto es realmente colocarle una bandera de remate al país. Afortunadamente, por lo menos en el campo laboral, ya ha tenido su primer traspié grave el Ujú. DNU con directamente la decisión, en este caso que es de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo de la Sala de Ferias, en donde toda la parte laboral, por ejemplo, se le ha dado lugar a la cautelar que ha presentado la CGT. Eso ya es un elemento muy importante y esperemos que esto también pueda darse para la parte ambiental. De hecho, nosotros mismos y otras organizaciones estamos viendo de hacer los mismos procedimientos que se están haciendo judiciales para evitar que estas dos verdaderas aberraciones, que son el DNU y la ley Ómnibus, puedan seguir adelante. Nos preocupa incluso en el caso de la ley Ómnibus, es que luchas que se han mantenido durante años y han logrado leyes espectaculares como han sido la ley sobre glaciares, la ley de bosques nativos, prácticamente son vaciadas de contenido en este proyecto, por ejemplo, Omnibus. Entonces, creo que hay un movimiento en este momento, se advierte en la mayor parte de las organizaciones del país, aún siendo los primeros días de enero, que es una época general de receso, justamente para evitar que estas aberraciones, como por ejemplo minería en Ujú. zonas periglaciares, y una cantidad de otras modificaciones. El tema de la ley de semillas. Durante años, las grandes corporaciones, Bayer, Monsanto, Syngenta, han tratado de imponer el patentamiento y en este caso entra sutilmente puesto en una ley. Yo creo que realmente para quienes conocen de todos estos temas que tienen que ver con el tema socioambiental, realmente no tiene precedentes la torpeza, autoritarismo y peligro que representa para la Argentina estos dos, llamémoslo, experimentos, el Ujú. DNU por un lado y el proyecto de ley por el otro, ¿no? Raúl, nos gustaría que conversemos un ratito y puntualicemos en algunas de las leyes que tienen que ver con cuestiones que usted mencionaba recién. Por ejemplo, en materia de peligros o de consecuencias por ahí no deseadas desde su punto de vista. La ley de tierras, por ejemplo, a partir de este DNU, esta ley de ómnibus que usted menciona, en caso de efectivizarse toda esta nueva normativa, este nuevo marco legal, ¿cuál sería, digamos, esa consecuencia indeseada, ese peligro que usted avisora? Agreguemos que perdido en uno de los últimos artículos de la ley Ómnibus figura uno en donde se legitima el DNU. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ujú. Volviendo a lo que vos decías sobre la ley de tierras,
Esa ley de tierras se hizo para evitar casos como lo que nos ha tocado ver con Joe Lewis en la Patagonia, en donde prácticamente compra una porción enorme de territorio, privatiza ambientes que van contra incluso el funcionamiento constitucional de nuestro país. Entonces, imaginemos que eliminada esta ley, que era una barrera muy importante, decía, eliminada esta barrera, directamente personas, pero también corporaciones, van a poder comprar lugares de alta biodiversidad, lugares claves para la provisión de agua, por ejemplo, en cuencas hídricas, Ujú. y obviamente tierras de alta productividad. Entonces, esto extranjeriza al país. Me parece que es el concepto clave, es la extranjerización de ecosistemas nativos de alta biodiversidad y que son muy importantes para mantener el funcionamiento del país, ¿no? Yo creo que eso es específicamente, por ejemplo, con esta ley, que dado que el DNU desde el 29 de diciembre tiene plena aplicación, implica que no solo está derogada esa ley, sino que el reemplazo y la apertura está totalmente vigente. Pensemos que esta decisión que recién comentábamos con respecto a la parte laboral solamente rige para la parte laboral del DNU. Siguen Ujú. estando vigentes las otras derogaciones e incluso modificaciones de contenidos de normas, por ejemplo, como Código Civil, Código Penal, ¿no? La explotación de los recursos naturales de nuestro país es sin dudas un tema sobre el cual se debatió, se viene hablando durante mucho tiempo y el litio aparece en escena en estos últimos años a partir de la aplicación de este nuevo sistema normativo. Esto está a merced sin mayores inconvenientes ni impedimentos para cualquier corporación extranjera. Exactamente. Esto es lo que debe quedar absolutamente claro. Es interesante que lo sucedido con Gerardo Morales en Jujuy fue algo así como un ensayo de lo que vino con el DNU y este proyecto ómnibus. Ustedes recuerden que Gerardo Morales modifica la Constitución en una medida que también ha sido judicializada, en donde, por ejemplo, uno de los artículos permitía que las tierras fiscales pudieran ser negociadas directamente. Recordemos que muchas de ellas tienen comunidades indígenas que viven en esas tierras fiscales, que al mismo tiempo son depósitos importantes de litio. Entonces, yo creo que lo que sucedió en Jujuy fue una muestra, un anticipo de esto que pasa y que también va a repercutir sobre la propia Jujuy, pero sobre el resto del país. Es decir, realmente todas estas normas abren las puertas de par en par a las grandes corporaciones mineras, a las grandes corporaciones semilleras, a las grandes corporaciones que producen plaguicidas. Es realmente como coinciden entre una cantidad de especialistas y colegas. Yo creo que históricamente nunca ha habido hasta ahora un retroceso tan torpe como el que se está registrando. En el caso de la ley, por ejemplo, de semillas, o en el caso de la propia ley de glaciares, pensemos como vos decías, para el tema de glaciares hubo debates, pero muy intensos en el Parlamento, consultas públicas, es decir, hubo todo un trabajo social, gubernamental, que logró tener una ley. Y de pronto quedamos a merced de los parlamentarios que hay en este momento, que en un trabajo acelerado hasta el 31 de diciembre pueden llegar eventualmente, esperemos que no, a aprobar esta destrucción de la ley de periglaciares, la ley de glaciares y periglaciares, y que ahora, según el texto de lo puesto en esa ley ómnibus, algo que no podía hacerse, por lo menos, y que todavía hoy no puede hacerse, que es desplegar actividades megamineras en las zonas periglaciares, a partir de una eventual aprobación de ese artículo, sí lo podrán hacer. O sea, ya no es solamente Ujú. litio, cobre, oro. Realmente debe ser una de las
ventas más miserables del país que se ha producido en los últimos años, ¿no? Realmente es vergonzoso. Es vergonzoso que pueda estar ocurriendo lo que está ocurriendo, y ni que hablar lo que puede llegar a ocurrir si muchos de esos artículos son aprobados, ¿no? Raúl, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. No, no, faltaba más. Y creo que sí, que como decía don Sandro Pertini, hay que luchar a veces no solamente sin miedo, sino también sin esperanza, y no hay que dejar que las corporaciones entren tan impunemente a nuestro país. Que tengan todos un muy lindo año nuevo, pese a todas estas aciagas noticias. Muchas gracias. Raúl Montenegro, biólogo, presidente de FUNAM, en diálogo con nosotros.